Buenas tardes a todos otra vez y nada, comenzamos esta sesión de integridad y lo primero que tengo que hacer es presentarme. Me llamo Alfredo Blanco, soy vocal del Comité de Competición de la Federación de Castilla y León de Fútbol y representante de esta federación ante la Federación Española de Fútbol en cuestiones relacionadas con el tema de integridad. La integridad se configura como un valor esencial de todo el deporte en general, pero fundamentalmente en lo que aquí nos atañe del mundo del fútbol. Por eso, desde la Federación Española de Fútbol y desde la Federación de Castilla y León de Fútbol, se considera importante, yo diría que necesario, hacer este tipo de charlas para que todas las personas relacionadas con el mundo del fútbol tengan un conocimiento concreto de lo que supone la integridad y del valor que tiene en la práctica de nuestro deporte. Sesiones como la que vamos a celebrar hoy se están desarrollando ahora mismo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, es decir, en todas las federaciones territoriales de España. Y poniendo el énfasis fundamentalmente en que el valor de la integridad es importante no solo para el fútbol masculino, sino también para el fútbol femenino. No hay diferencia alguna en este sentido entre fútbol masculino y fútbol femenino. La siguiente página. En la sesión que vamos a desarrollar ahora, que ya os anticipo que va a durar unos 20 minutos y al final de ella se abrirá un pequeño coloquio para que podáis hacer las preguntas que estiméis oportunas o plantear las dudas que consideréis oportunas. Vamos a tocar fundamentalmente dos temas, que es el tema de los amaños de los partidos de fútbol y el tema de las apuestas ilegales. Y en cada uno de los dos temas se va a abordar tanto el tema de la normativa, cómo están regulados los amaños de los partidos y cómo están reguladas las apuestas ilegales, como las sanciones que lleva aparejadas cada uno de estos dos aspectos. Pasamos. Lo primero que vamos a ver es el tema del amaño de partidos. Ahí tenéis la diapositiva en la que nos dice qué es el amaño de un partido de fútbol. Y como veis, es un acuerdo de carácter, por supuesto, intencional, que tiene por objeto alterar de manera ilícita el resultado o el curso de un partido de fútbol, con la finalidad de obtener una ventaja indebida. Así como tradicionalmente, hace 50 años, se consideraba que amañar un partido de fútbol era pactar el resultado final del partido con la finalidad de que uno de los dos equipos resultara beneficiado en el sentido de conseguir un ascenso o evitar un descenso, a día de hoy amañar un partido de fútbol ya no solo es pactar un resultado final, es también pactar el número de córners, el número de tarjetas, el resultado al descanso, el número de goles, por supuesto el resultado final, como decíamos, y en definitiva pactar cualquier lance del juego. Y muchos de vosotros ahora mismo os estaréis preguntando, ¿y qué finalidad tiene pactar el número de córners que se lanzan en un partido de fútbol? ¿O pactar el resultado al descanso? Pues es muy sencillo. Y es porque ahora mismo, hoy día, el amaño de partidos de fútbol está directamente relacionado con las apuestas ilegales. De modo y manera que una organización criminal, para obtener una ventaja económica indebida, realiza apuestas ilegales, por supuesto, apostando qué número de córneres se van a tirar en un partido de fútbol. Para ello, para poder ganar esa apuesta ilegal, es necesario antes haber pactado con los clubs el número de córneres que se van a lanzar. Por eso, ahora mismo se considera amaño de partidos el pacto previo de cualquier lance del juego. Vamos a ver a continuación ¿qué se necesita para poder amañar un partido de fútbol? Se necesitan tres elementos. En primer lugar, se necesita un partido o competición. En segundo lugar, una organización criminal.
Y en tercer lugar, se necesitan jugadores, árbitros, entrenadores o directivos. Pues bien, de estos tres elementos que acabamos de ver que son necesarios para que exista un amaño de partido, el elemento más débil es el que constituyen los jugadores, entrenadores, directivos o árbitros. Y más que explicar el porqué, vamos a ver a continuación, y lo tenéis en la diapositiva, 3 ejemplos de noticias aparecidas en medios de comunicación. En la primera de ellas, las partes sombreadas, aclararos que se refieren a los clubs y que se sombrean con la finalidad de que estos clubs pues, no resulten perjudicados. En la primera noticia vemos que dice: 2 capitanes han sido condenados a 2 años de prisión por el intento de amaño de un partido de tercera ref. Podéis observar que los que han sido condenados a penas de prisión son 2 jugadores de fútbol, los 2 capitanes. No aparece por ningún sitio la organización criminal, que con toda probabilidad es la que dio origen al intento de amaño de partido de fútbol. La segunda noticia hace referencia a que libertad con cargos para los 5 detenidos por el supuesto amaño. Y ya especifica a continuación: el empresario italiano que gestionaba el club, el entrenador y su ayudante, y 2 jugadores habían sido arrestados este martes. Como veis en esta segunda noticia, los que han sido arrestados han sido el presidente del club, el entrenador y su ayudante y 2 jugadores. Ningún miembro de la organización criminal fue arrestado. A los miembros de la organización criminal, cuando vienen mal dadas, ni están ni se les espera. La tercera noticia, aparece en inglés, voy a traducirlo, a ver si me sale. Un club lituano, el Ventspils, y un árbitro ruso han sido castigados por UEFA como consecuencia de una investigación llevada a cabo después de la realización o de tener lugar un partido de fútbol. El caso se refiere a una ronda clasificatoria de la competición de Europa League. Pues como veis aquí, han sido castigados un árbitro y un club de fútbol. Por tercera vez vemos que los miembros de la organización criminal no aparecen. Por tanto, que tengáis absolutamente claro que en el supuesto de que exista un amaño de un partido de fútbol, si vienen mal dadas y a los participantes en el amaño les pillan, les investigan y como consecuencia de esa investigación resultan sancionados o condenados, que sepáis que a quien se va a sancionar y a condenar con toda seguridad va a ser al elemento más débil: jugadores, árbitros, entrenadores o directivos, y que nunca, casi nunca, por lo menos los miembros de la organización criminal salen ni en los medios de comunicación, ni por supuesto resultan ni sancionados ni condenados. Por regla general, estos miembros de la organización criminal se van de rositas. ¿Cómo está sancionado la participación en amaño de partidos de fútbol? Lo primero que hay que decir es que el amaño de un partido de fútbol es un delito, con independencia de que en el reglamento de la Federación Española de Fútbol esté configurado el amaño de partidos de fútbol como una infracción de carácter disciplinario. Con independencia de eso, el amaño de partidos de fútbol está regulado en el Código Penal como un delito, y como veis en la diapositiva, como un delito que está sancionado con pena de hasta 4 años de prisión. Tened en cuenta que desde el punto de vista del derecho penal, una persona que no haya cometido nunca un delito, si como consecuencia de una infracción de carácter criminal es condenado a una pena de hasta 2 años de cárcel, esta persona no va a prisión. Queda en libertad y si transcurrido un periodo de tiempo determinado no vuelve a delinquir, se cancelan sus antecedentes penales y no llega a entrar en prisión. Pero si la condena es superior a 2 años y 1 día, entra en prisión. Por tanto, lo que quiero trasladaros en este momento es que quien participe en un amaño de un partido de fútbol puede ser condenado
con una pena de hasta 4 años de cárcel y en ese caso entraría en prisión, con lo cual no es para tomarlo precisamente a la ligera. Además de estar castigado en el Código Penal como delito, el amaño de un partido de fútbol se considera como una infracción de carácter disciplinario muy grave por el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol y está sancionado con una pena de inhabilitación de entre 2 a 5 años sin poder practicar el deporte del fútbol. En resumen, cualquier persona que participe en un amaño de un partido de fútbol, game over. ¿Qué quiere decir game over? Habréis visto cuando si vais a algún bar, a alguna cafetería y jugáis una partida de bolas en una máquina de bolas, que al finalizar la partida aparece game over, es decir, se acabó la partida. Pues en este caso, cualquier persona, cualquier futbolista, cualquier directivo, entrenador o árbitro que participe en un amaño de partido de fútbol y sea condenado por ello o sancionado, game over. Se acabó para él con toda seguridad la posibilidad de seguir practicando el deporte que más le gusta, que es en este caso el fútbol. Entramos en el tema de las apuestas ilegales. Lo primero que hay que decir es que apostar en España es legal, porque la ley del juego así se lo reconoce a todo ciudadano español. Cualquier ciudadano español con total libertad puede realizar apuestas en cualquier actividad. La cuestión se complica y se restringe en el caso de deportistas y por lo que a nosotros nos atañe hoy aquí, en el caso de aquellas personas relacionadas con el mundo del fútbol. Estas personas tienen restringida la posibilidad de apostar. ¿En qué sector? ¿En qué actividad? Pues en el mundo del fútbol. Vamos a ver a continuación cómo está regulado el tema de las apuestas para todas las personas relacionadas con el mundo del fútbol. Vemos que hay 3 tipos de regulación. En el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol se dice que no se puede apostar en todo aquello que se tenga relación directa o indirecta. Para que lo entendáis mejor, más que explicároslo, voy a poneros un ejemplo. Vamos a suponer Benzema. Benzema no puede apostar en aquello con lo que tenga relación directa. ¿Y en qué tendrá relación directa? Pues Benzema pertenece al equipo del Real Madrid y por tanto es con quien tiene la relación directa. Benzema no puede apostar en ningún partido de fútbol en el que participe el Real Madrid. Pero nos dice el reglamento de la Federación Española de Fútbol que tampoco se puede apostar en lo que se tenga relación indirecta. Por seguir con el ejemplo de Benzema, ¿con quién tendrá relación indirecta? Pues por ejemplo con el Castilla. El equipo de fútbol del Castilla no es el equipo de Benzema, pero sin embargo el Castilla forma parte del Club Real Madrid, al que sí pertenece Benzema. Por tanto, Benzema tiene relación indirecta con el Castilla y tampoco podría realizar ninguna apuesta respecto de ningún partido de fútbol en el que participe el Castilla. La cuestión se complica con la ley del juego. La ley del juego nos dice que no se pueden realizar apuestas en los eventos o actividades en las que se participa. Y aquí hay que interpretar qué se entiende por evento o actividad. Unos dicen que el evento o actividad es la competición en la que se participa y por tanto no se podrían realizar apuestas, por seguir con el ejemplo de Benzema, respecto de ningún partido de fútbol de su competición, que es la primera división. Pero hay otros que dicen que este evento o actividad no se refiere a la competición, se refiere a la actividad deportiva en la que se participa, que es el fútbol en general. Con lo cual, para estas personas no se puede realizar ninguna apuesta relacionada con el fútbol, en ninguna de las competiciones. Y ya, para acabar con este vacío interpretativo, con estas distintas interpretaciones, la FIFA viene a aclarar la cuestión y en su código ético nos dice: no se puede apostar en nada que sea fútbol en cualquier parte del mundo. Es decir, existe una prohibición de carácter global.
Ninguna persona relacionada con el mundo del fútbol puede realizar ninguna apuesta respecto de ningún partido de fútbol de ninguna competición que se celebre en ningún país del mundo. La prohibición es total y absoluta. ¿Cómo está sancionada la realización de apuestas ilegales? Pues según el reglamento de la Federación Española de Fútbol, a una persona que realice apuestas ilegales se le sancionará con una multa de 3.001 euros a 30.000 euros y como sanción complementaria se aplicará la pérdida del partido, la deducción de 3 puntos o el descenso de categoría. Si nos vamos a la ley del juego, ahí la sanción económica llega hasta los 100.000 euros. Y la FIFA, en su código ético, establece para estos casos una sanción de 100.000 francos suizos y hasta 3 años de inhabilitación para la práctica del fútbol. Con lo cual, para las personas relacionadas en el mundo del fútbol que realicen apuestas ilegales y tras la investigación correspondiente sean sancionadas con cualquiera de estas sanciones que acabamos de ver, lo mismo que veíamos para el caso del amaño de partidos, game over. Es decir, muy probablemente se acabó la práctica deportiva del deporte del fútbol para ellas. Llegado a este punto y después de haber visto cómo está regulado y cómo está sancionado el amaño de partidos y las apuestas ilegales, lo que quiero trasladaros es que tanto la Federación Española de Fútbol como la Federación de Castilla y León de Fútbol quiere trasladaros a todos vosotros, a todos los clubs de fútbol de tercera ref, que no estáis solos. Es decir, que en el hipotético caso de que recibáis algún tipo de insinuación, algún tipo de propuesta para realizar estas prácticas ilegales, no estáis solos. Podéis acudir a la Federación Española de Fútbol o a la Federación de Castilla y León de Fútbol para denunciar estos hechos. Y aquí en la diapositiva estáis viendo un correo electrónico que pone a vuestra disposición la Federación Española de Fútbol para poder denunciar estos hechos. integridad@realfederacionespañoladefutbol.es. No tengáis miedo en denunciar cualquier situación que se pueda dar y que os puedan proponer en este sentido. Y digo que no tengáis miedo porque si denunciáis en este correo electrónico, vuestra identidad va a resultar absolutamente salvaguardada. Tenéis la garantía del anonimato a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal que garantiza la confidencialidad de las denuncias que podáis hacer. Por tanto, una vez que reciben la denuncia en este correo electrónico de la Federación Española de Fútbol, la persona que lo gestiona utilizará la información que recibe de vosotros, pero está obligado a no revelar ni el nombre, ni apellidos, ni domicilio vuestro, ni ningún dato de carácter personal. Por tanto, vuestro anonimato está absolutamente garantizado. Las redes sociales. Este es un tema en el que hay que incidir, porque, bueno, en principio, cualquier persona relacionada con el mundo del fútbol, pues es absolutamente libre de poder utilizar las redes sociales. Pero lo que sí os quiere trasladar tanto la Federación Española de Fútbol como la Federación de Castilla y León de Fútbol es el peligro que suponen respecto de los temas que acabamos de ver las redes sociales. ¿Por qué razón? Pues por la sencilla razón de que así como hace muchos años el medio tradicional que se empleaba pues para que una organización criminal contactara con alguna persona relacionada con un club de fútbol a estos efectos, pues era el teléfono o simplemente quedar en una cafetería y conversar, pues ahora se utiliza sobre todo las redes sociales para contactar con las personas que forman parte de los clubes de fútbol. Por tanto, la Federación Española y la Federación de Castilla y León lo que os quieren trasladar es: se pueden utilizar las redes sociales, pero con prudencia y con cautela. Es decir, se pueden utilizar las redes sociales con tu nombre y apellidos, pero intentando salvaguardar en todo momento
la pertenencia a un club de fútbol. ¿Por qué? Porque si un miembro de una organización criminal ve que una persona que está en las redes sociales pertenece a un club de fútbol, toma nota y si algún día necesita contactar con esa persona para proponerle cualquier cuestión ilegal, lo va a hacer porque conoce la pertenencia a ese club deportivo a través de las redes sociales. Entonces hay que intentar evitar que las redes sociales sirvan para facilitarle las cosas a las organizaciones criminales. Dentro de lo que es el valor de la integridad, adquiere una especial relevancia el principio de no discriminación, no al acoso y no a la violencia. Yo me quiero detener fundamentalmente en uno de estos tres, que es el principio de no a la discriminación. No debéis tolerar que nadie os discrimine por ninguna razón, ni por razón de sexo, ni por razón de opiniones políticas, ni por razón de opiniones religiosas, ni por razón del color de la piel, es decir, por ninguna de las razones que aparecen configuradas en la Constitución, debéis tolerar que nadie os discrimine. Si alguien os discrimina, denunciadlo, porque hay que acabar con ese tipo de comportamientos con la finalidad no solo de dar cumplimiento al principio de no discriminación, sino sobre todo con la finalidad de salvaguardar el valor de la integridad, que es lo que nos trae hoy aquí a nosotros. Pero no solo no debéis tolerar que nadie os discrimine, vosotros no debéis discriminar a los demás por ninguno de estos motivos. Y aún vamos a dar un paso más. No debéis tolerar que ninguna tercera persona sea discriminada. Es decir, si veis que algún compañero de vuestro club o algún otro jugador de fútbol de otro club discrimina a una tercera persona por los motivos que hemos dicho, denunciadlo, porque es el único método, la denuncia, para terminar con este tipo de comportamientos que tenemos que erradicar del mundo del fútbol. Hay tres aspectos, y esto ya sirve a modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que debemos llevar a la práctica. Reconocer, rechazar y denunciar. Es decir, si nosotros estamos en un vestuario y nosotros escuchamos conversaciones que nos puede inducir a que algo raro se está por ahí llevando a la práctica, tenemos que tener los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos. No debemos mirar para otro lado. Debemos reconocer las cosas. Debemos escuchar y tomar nota. Segundo, si alguien nos propone cualquier cuestión de este tipo, rechazarlo, pero de raíz, automáticamente. Pero debemos dar un paso más, no solo rechazarlo, debemos denunciarlo. ¿Por qué razón? Porque si no lo denunciamos, los únicos beneficiados van a ser los miembros de las organizaciones criminales que van a seguir campando a sus anchas. Por tanto, reconocer las situaciones que se nos presenten, rechazarlas y denunciarlas. Ahora, a continuación, vamos a ver un vídeo que dura escasamente 2 minutos y que sirve de resumen de lo que os he explicado hasta ahora. El fútbol, un deporte que nos emociona, que nos une y que nos transmite valores. Un deporte al que hay que proteger, evitando conductas que ponen en peligro su integridad, como el amaño de partidos y las apuestas. Son prácticas que ponen en peligro nuestro fútbol, tu futuro profesional. El amaño de partidos, o lo que es lo mismo, el acuerdo previo e intencionado para predeterminar un resultado futbolístico, es una práctica prohibida y contraria a todos los valores que representa y fomenta este deporte. Da igual el motivo. Bien para obtener una ventaja deportiva, bien para obtener un beneficio económico, es algo prohibido, una infracción muy grave que puede ser sancionada con la inhabilitación y tu expulsión del fútbol. Recuerda que amañar un partido o una competición es un delito penal que te puede llevar a la cárcel y acabar con tu carrera. Afecta directamente a tu club, tu imagen, tu familia y al fútbol, que somos todos. Hoy en día, el amaño de partidos ha dado una vuelta de tuerca y se utiliza por redes criminales, incluso como mecanismo para blanquear dinero. ¿Qué se necesita para amañar un partido? Amaño y apuestas ilegales forman parte de una operación criminal que siempre requiere de los mismos elementos. Un partido de fútbol, una organización criminal, personas implicadas en el terreno de juego,
Y por último, una casa de apuestas. Al ser necesario contar con la colaboración de alguien en el campo, esa red criminal tiene que contactar con un jugador, con un entrenador, con un árbitro. Quien va a establecer el contacto será alguien amigable, cercano, del mundo del fútbol, alguien al que vas a escuchar sin recelo, pero detrás de ese eslabón se encuentra toda una red del crimen organizado. Hoy en día, amañar un partido o competición no es solo quien gana o quien pierde, puede ser predeterminado. Cualquier variable, circunstancia o lance deportivo que pueda ser objeto de acuerdo previo es amaño. El número de faltas, de tarjetas total del partido o de un equipo, de corners. ¿Puedo apostar? Es fundamental no participar en apuestas mientras se practica un deporte. Según el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, no se puede apostar cuando se tenga relación directa o indirecta con el partido en cuestión. La sanción puede ir de 3.000 a 30.000 euros, además de otras sanciones deportivas, como la suspensión de licencia e incluso la pérdida del partido. Según la ley del juego, no se permite apostar en un acontecimiento o actividad deportiva en la que participes, con sanción de apercibimiento o multa de hasta 100.000 euros. Apostar te puede llevar fuera del fútbol. Mientras estés en el fútbol, no apuestes. ¿Qué puedes hacer? Reconocer, rechazar e informar. En la lucha y protección de nuestro fútbol no estás solo. La Federación Española, junto con todas las federaciones autonómicas, estamos contigo. Trabajamos de manera conjunta en la defensa y protección del fútbol español, de todo el fútbol español, masculino y femenino por igual, sin importar dónde es el partido ni de qué categoría. Y frente a esta lacra, todas las federaciones ponemos a tu disposición un canal de denuncia confidencial, donde proteger nuestro fútbol y protegernos a todos. Integridad@rfef.es. Está a tu disposición, es tu canal. Informa, comenta, denuncia de manera totalmente confidencial cualquier circunstancia o situación que pueda poner en peligro nuestro fútbol. Bueno, pues hasta aquí la charla de integridad. Espero que haya sido de vuestro interés y muchísimas gracias por vuestra atención.